Como primera actividad desarrollada en el taller de construcción tenemos el ensayo de concreto en estado fresco, la prueba de slab o cono de Abrams. Esta actividad nos permitirá conocer la trabajabilidad y consistencia del concreto que será utilizado para la obra. Para empezar, calculamos la cantidad de componentes a utilizar guiándonos según la proporción bolsa por metro cúbico y bolsa por litro. Mediante el uso de una batea metálica se procede a batir la mezcla hasta uniformizar el concreto para luego ingresarlo al cono de Abrams, que se encuentra apoyado de una bandeja metálica. Un integrante debe pisar la base del cono durante el vaciado, esto para contener la mezcla a la vez que se chusea y convea cada tercio del cono. Una vez lleno hasta el tope, se utiliza el badilejo para alisar la superficie para finalmente levantar el cono y obtener el montículo. Para el resultado se apoya una varilla circular sobre la superficie del cono y se mide la diferencia de altura que tiene con el montículo en pulgadas. El ensayo debe realizarse 2 veces, tal que permita comparar las medidas para saber si el concreto es apto para la obra. Las muestras se recogen y se colocan en probetas cilíndricas para luego de 28 días probar su resistencia. El riesgo de esta actividad es leve, pudiendo darse posibles lesiones por caídas o caída de equipos pesados. Sin embargo, este ensayo es importante para cualquier obra, incluso más para el sistema de plegaduras, donde la complejidad de los encofrados necesita de una fluidez óptima del concreto. Para la TV0 se desarrolló el ejercicio de encofrado para viga utilizando madera. Para empezar, mediante una maqueta a gran escala, se observan los componentes soporte para el encofrado, identificando el pie derecho y la solera, unidos mediante oreja y tornapunta. Posteriormente, iniciamos con los refuerzos internos con acero de 3/4 de pulgada. Sosteniendo sus dobleces, colocamos cada uno de sus extremos entre los fierros de las columnas, tal que se formen hileras para ingresar los estribos. Estos estribos amarran los aceros y se colocan intercaladamente, con separación de 25 centímetros al inicio y el resto a 15 centímetros, usando separadores que los elevan de la superficie para el recubrimiento. Para finalizar, realizamos lo que es el armado del encofrado, utilizando tablones de madera que unido por clavos funcionan como fondo y tapas, los cuales se refuerzan con tornapuntas, puentes y escantillón. Esto para no desarmarse durante el vaciado. Es importante tener en cuenta los riesgos de lesiones por manipulación de herramientas, como el martillo, además de posibles cortes o punzones si no se cuenta con guantes y botas. En un contexto real de construcción para nuestra plegadura, la escala de los aceros y el tamaño de los encofrados puede suponer un mayor riesgo de accidente por caída de material, por lo que se requiere de mano de obra especializada y cautelosa para el trabajo. Al inicio de esta TV1 se puso en práctica una prueba no invasiva, la prueba de rebote o escalerómetro, en la cual se utilizó uno de los módulos del taller donde se ubicaron 4 puntos consecutivos que tenían que ser presionados por el instrumento llamado martillo de Smith, cuyo interior marca los resultados en pascales. Estos resultados se trabajan bajo un gráfico en pizarra donde se realiza un cálculo breve multiplicando la resistencia 210 kg por centímetro cuadrado por el resultado promedio obtenido en el martillo, dándonos finalmente la resistencia actual del concreto del muro y concluyendo así la prueba. Posteriormente se realiza otra prueba del concreto endurecido, esta vez de tipo invasivo, la prueba de rotura, el cual para llevarse a cabo se utiliza la probeta creada previamente en el primer taller, ensayo de consistencia. Esta probeta fue llevada a la poza de curado durante 28 días, que es cuando el concreto alcanza su resistencia máxima y puede darse inicio a la prueba, empezando así por la limpieza y la medición de sus dimensiones usando la balanza y el vernier. Una vez obtenidos los datos, se limpia la probeta de concreto y se coloca entre 2 platillos retenedores, que la mantendrán fija mientras la compresora hidráulica aplica una fuerza de compresión expresada en kilonewtons, desde las bases del cilindro hasta su centro. La prueba termina cuando se define el valor de la resistencia del concreto, solo que esta vez analizando si la rotura se da por retracción o no. En taller realizamos la habilitación e instalación de aceros, un proceso crucial para garantizar que una estructura funcione correctamente. Primero tomamos medidas según los planos, en nuestro caso usamos 2 bastones de 42 centímetros y otros 2 de 41, considerando un doblez de 10 centímetros, ya que al doblar se pierde longitud útil si no se prevé desde un inicio. Cortamos el acero con sierra manual usando guantes de seguridad y aplicamos una técnica práctica, que consistía en cortar hasta la mitad y luego doblar para terminar sin mucho esfuerzo. El doblado se hizo con una dobladora manual de aceros, trabajando en parejas. Una persona sujetaba el fierro y la otra doblaba con el tubo metálico. Luego los colocamos y los amarramos con alambre usando tortol y también con separadores para mantener el recubrimiento.
En plegaduras el acero debe seguir la forma inclinada y quebrada del diseño. Esto exige dobleces muy precisos, porque un error puede generar desajustes o esfuerzos mal distribuidos. Además, los refuerzos deben colocarse con más cuidado por los esfuerzos concentrados en zonas anguladas. Es un proceso con riesgos como cortes o caídas de varillas, por lo que se requiere EPPs, orden y mano de obra especializada, especialmente por la escala del acero. Vaciado de concreto. Antes de iniciar, es importante señalar que la actividad presenta riesgos como el contacto de materiales irritantes, proyección de partículas, corte de herramientas manuales y exposición a maquinaria en movimiento. Es por ello que es importante los EPPs en el taller para así garantizar seguridad. El proceso comienza con el cálculo de la cantidad de concreto necesaria, en el cual se va a determinar en base al volumen del área a vaciar. En este caso es una losa aligerada plegada. Para el total nos dio 17 bolsas de cemento, del cual se determinarán bolsas de concreto listo de 210 kg fuerza por centímetro cuadrado, donde cada tanda de mezcla requiere de 5 bolsas, 4.5 litros de agua y medio litro de aditivo aceldante, que mejora la trabajabilidad y acelera el fragado. Antes del mezclado, se humedece el interior del trompo para evitar que los materiales se adhieran. Luego se incorporan los materiales y se mezcla hasta lograr una consistencia homogénea. La mezcla se traslada a un buggy o vagoneta desde la mezcladora hasta la zona del vaciado. Previamente, la superficie del techo se humedece con un pulverizador para favorecer así la adherencia del concreto y evitar fisuras por retracción. En la zona de vaciado, el concreto y el buggy se transfieren a latas con ayuda de lampas y badilejos y luego se vierte sobre el encofrado de forma uniforme. A continuación, se realizará el proceso de vibrado con una vibradora, aplicando en 10 tiempos de 5 segundos por sección, lo que asegurará una adecuada compactación y eliminación de vacíos de aire. Finalmente, se perfila la superficie con una regla de aluminio, obteniendo así un cabo liso y nivelado. En la construcción real de plegadura, esta etapa difiere totalmente. Se utiliza concreto de mayor resistencia, generalmente de una medida de 300 kg de fuerza por centímetro cuadrado, debido a las grandes luces que este abarca. Además, el mezclado se realiza en planta y el transporte de camiones en mezcladores. El vaciado también se efectúa mediante bombas de concreto y plumas telescópicas o plumas distribuidoras, que permitirán alcanzar alturas y distancias mayores con precisión y eficiencia. Durante la TB4 se llevó a cabo el desencofrado de las losas construidas en el taller. Entre los principales riesgos del desencofrado se identificaron caída de elementos como soleras, clavos o puntales mal asegurados y colapso del encofrado. Se retiran los elementos de soporte sin el procedimiento adecuado. Para este proceso se utilizaron principalmente 3 herramientas: el martillo, la pata de cabra y la cizalla, esta última en caso de encontrar clavos incrustados en la losa. El proceso del desencofrado comienza retirando los puntales intermedios. Para esto se suelta primero la manivela hasta dejarla a 5 centímetros del pin de seguridad, el cual también se libera y se sube 1 o 2 puntos. Luego, con el puntal suelto, se realiza un palanqueo para retirarlo. En el caso de los extremos, los puntales se resueltan pero no se extraen aún. Primero se retira la solera con la pata de cabra separándola del encofrado. Luego se traslada a una zona libre de obstáculos y se coloca en el suelo con los puntales hacia arriba. Finalmente se retiran los puntales con palanqueo y los clavos restantes con la pata de cabra. Para el tarrajeo se utilizan herramientas como badilejo, plancha de batir, frotacho corto y largo y paleta. La mezcla se prepara con una dosificación de cemento y arena fina en proporción 1 a 5 y se aplica con un espesor de 1 a 1.5 centímetros. El proceso inicia humedeciendo la superficie, para evitar que absorba el agua del mortero. Luego se prepara una lechada, cemento más agua, que se aplica primero como base para mejorar la adherencia. A continuación se colocan puntos de mayólica con lechada que sirven como referencia para lograr un espesor parejo. Después se aplica más lechada y se realiza el pañeteo con la mezcla de tarrajeo. Se forman cintas en los extremos de los puntos guía y finalmente se rellena el resto del muro. Para terminar se hace el paleteo frotachado que da el acabado final del tarrajeo. Para el solaqueo se utiliza la lechada con un poco más de cantidad de cemento, haciéndola ligeramente más espesa. Se coloca en el área y con el badilejo se esparce. Una vez colocada se esparce cemento seco y con una esponja o tecnopor se empareja y se corrigen excesos de mezcla. En el caso de nuestro proyecto de plegaduras, el proceso se vuelve mucho más complejo. El desencofrado debe ser cuidadosamente planificado, ya que las formas anguladas y la escala imponen riesgos estructurales mayores, como deformaciones o posibles colapsos si se retiran los soportes sin orden. Además, se requieren herramientas especializadas, como también las torres de apuntalamiento y un cuidado más estricto al retirar los encofrados. En cuanto a los acabados, los pliegues dificultan el tarrajeo y el solaqueo, exigiendo mayor precisión para conservar la geometría y lograr una buena terminación, sobre todo por el tamaño de las plegaduras